La semana pasada abordamos un tema sumamente controversial en el mundo del cristianismo, el don de lenguas. Y hoy quiero profundizar en este tema y quiero extenderme aún más por muchas razones. En la primera, la cantidad de personas confundidas que me escribieron al correo electrónico, a mensaje de texto, que dejaron sus comentarios en el canal de YouTube, en los cuales tuvieron que presenciar estas actividades y que se sintieron sumamente perturbadas y aún no comprenden qué es el don de lengua. Por otra parte, consigo también hermanos en la fe que son personas sinceras, que repito, los veo como mis hermanos, y al mismo tiempo es posible que por seguir una costumbre, seguir una tradición y no estudiar la escritura, pues están equivocados. Yo creo que es importante que abordemos este tema de lleno para que podamos leer lo que la Biblia dice y de esta forma podamos despejar muchas dudas con relación al don de hablar en lenguas. Lo primero que quiero aclarar es que la palabra lengua apunta en la escritura, número uno, a un idioma conocido. Se le utiliza el original griego dialectos, que significa un idioma conocido. Y al mismo tiempo, también esta palabra tiene otro significado en la escritura que se le conoce como la glosolalia. Glosolalia. De acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas, como por ejemplo el movimiento carismático y pentecostal, que dicen que son cristianos, ellos adjudican este tipo de glosolalia a una conexión divina. Dicho estas dos definiciones del don de lenguas, que puede ser o un idioma conocido o una glosolalia, vamos a comenzar con Génesis 11 del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. Dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y está hablando de dialectos, idiomas. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir la obra de lo que han pensado hacer. Y ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo que encontramos aquí es un juicio de Dios y al mismo tiempo un acto de misericordia de Dios para con nosotros, porque si Dios permite que toda esta gente que estaba unida siguiera con este acto de rebeldía, nosotros no hubiésemos llegado a este tiempo de la humanidad, porque hace tiempo, por causa de la maldad que hay en nuestros corazones, pues es muy probable que la raza humana se hubiese autoextinguido. Pero Dios, en su misericordia, porque es un Dios de orden y cumple los tiempos, Él descendió y confundió los lenguajes para que fueran esparcidos. Y al mismo tiempo estamos viendo ya en la era actual cómo a través del Internet podemos tener mayor facilidad de comunicación. Pero aquí es la primera vez que menciona la escritura la palabra lengua, y comprendemos, debido a este contexto que acabamos de leer, que está hablando de idiomas, lenguajes. Aquí nació diferentes lenguajes. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento, cuando es el día de Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo y que hay lenguas como de fuego y que son llenados del Espíritu Santo los apóstoles. Vamos a leer Hechos 2, del 1 al 13.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí también está hablando de lenguajes. Fíjate cómo el contexto del Espíritu Santo nos da claridad y que lo vamos a seguir leyendo. En Jerusalén habían personas de diferentes naciones. Y cuando llega el Espíritu Santo y los llena a estos apóstoles, ellos empezaron a hablar en lenguas que aquí se refiere a lenguajes conocidos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nacimos? No cabe la menor duda de que está hablando de lenguajes, idiomas humanos. Y para que no quede ninguna duda, el versículo que sigue a continuación nos dice qué nacionalidades representaban estos hombres que estaban en Jerusalén, y a través de esas nacionalidades podemos reconocer que son diferentes idiomas. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Nuevamente lo dice el Espíritu Santo: le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Sin lugar a dudas, vemos aquí que versículos, por ejemplo, en Hechos 1:8, Cristo dice: recibirán poder y me serán testigos. Y lo más importante era testificar lo que había pasado con la vida de Cristo, testificar su pasión, su muerte, su resurrección, el evangelio, las buenas noticias, enseñar estas doctrinas. Y viene el Espíritu Santo y equipa a los apóstoles para que ellos pudiesen compartir el evangelio no solamente a los galileos, sino a personas de diferentes nacionalidades. Por ende, necesitaban hablar de este idioma, y por esta razón cada uno le oía hablar el evangelio en su propia lengua. El día de Pentecostés fue lo contrario al castigo de la Torre de Babel. El castigo de Babel dispersó a la gente. La bendición del día de Pentecostés unió a los creyentes en el Espíritu. En Babel las personas podían entenderse. En Babel las personas no podían entenderse. En Pentecostés la gente oyó alabanza a Dios y entendían lo que se decía. Babel fue una maquinación diseñada para alabar el esfuerzo humano. Pentecostés trajo alabanzas a Dios. La construcción de Babel fue un acto de rebelión. Pentecostés fue un ministerio de humilde sumisión a Dios. ¿Notas los contrastes? Empezamos a ver cómo la Escritura nos empieza a dar claridad de pensamiento en este tema. Ahora bien, sabemos también por la Biblia que existen lenguas angelicales. Sin embargo,
Pablo, en la sabiduría y en la autoridad que el Espíritu Santo le dio, regula el don de lenguas por su popularidad en Corintios. Corinto era una ciudad altamente comercial que venían personas de diferentes nacionalidades y por ende llamaba mucho la atención el don de lenguas porque ya eran conocidos como personas políglotas y para el comercio era necesario y también para el ministerio de la iglesia porque era algo visible. Por esta razón, Pablo toma la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de regular, de establecer una normativa para aplicar el don de lenguas. Dicho esto, vamos a leer y nos vamos a quedar desde ahora en adelante con 1 Corintios 14, del 1 en adelante. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es importante aclarar. En la actualidad, profetizar es hablar de la escritura, de este libro. Ya tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atento. Cuando yo leo la escritura, la revelación ya dada y completa, yo estoy profetizando. Para el Nuevo Testamento, profetizar no es anunciar cosas que van a suceder en el futuro a menos que estén en la escritura. Para el pasado, antes de la Biblia, profetizar era hablar juicios que venían sobre todo a la nación de Israel por personas que eran guiadas por el Espíritu Santo. Insisto, para no entrar en confusión, profetizar es hablar la escritura y la revelación ya dada en el tiempo actual. Volvemos a 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí encontramos una lengua angelical. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Quiere decir que sí existen lenguas angelicales. Ahora, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y si unimos este versículo con 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si tenemos la escritura y profetizamos con la escritura, podemos edificar, exhortar y consolar. Continuamos, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Está claro? Si yo quiero hablar en lenguas angelicales en la iglesia, yo debo interpretarlas. Y esta interpretación debe estar balanceada y tener una íntima relación con la escritura para edificar la iglesia. No queda dudas. Hay idiomas entonces, con esta primera parte de 1 Corintios 14 podemos comprender, hay idiomas humanos y angelicales, pero la iglesia debe enfocarse en profetizar la palabra de Dios para edificar a los miembros. Y si hay alguno que quiera hablar lenguas angelicales, tiene que interpretarlas para que la iglesia reciba este alimento. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Este argumento de Pablo se llama redarguir. Él está argumentando diciendo, bueno, vamos a pensarlo. Si yo voy a una iglesia, a mí me invitan a una iglesia, por ejemplo, Isaac Paniza, y si yo llego únicamente y empiezo a practicar la glosolalia, que nadie me entiende, ¿cómo edifico esa iglesia? A diferencia que si yo me lleno del Espíritu Santo y estudio su palabra, puedo compartir la revelación, hablar de profecías, de ciencia o de doctrinas esenciales que sirven para que el oyente
vaya al arrepentimiento, crea en el Evangelio, aplique la conversión y tenga una vida piadosa. Ahora Pablo nos va a dar un ejemplo que se encuentra en el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Todo tiene que tener un sentido, una distinción. En los tiempos del Antiguo Testamento, sobre todo en los tiempos de Moisés, se utilizaba el shofar. Pero este sonido que se emitía con el shofar tenía un significado para la población judía, para los hebreos. Un sonido quería decir hay que recoger el campamento. Otro sonido significaba va a haber una reunión de líderes. Y había otro sonido del shofar que daba un aviso de alerta. Tenemos un sonido, hay un significado. Tenemos un lenguaje, debe haber un significado. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones son para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Repito, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando yo oro, y oro en voz alta, yo le digo, Padre, perdóname Dios porque cometí este error, porque te fallé, porque te ofendí. Yo estoy orando al Espíritu, pero mi entendimiento también está siendo edificado porque esta oración me sirve a mí de reflexión. Pero si yo emito un sonido que yo no tengo la distinción de lo que significa, ¿cómo yo aprendo de mí, de esta oración? ¿Cómo yo entro en esta reflexión? Ahora bien, en los siguientes versículos, Pablo nos anima a enfocar a nuestro prójimo, porque quiero recordar que Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú vas a una iglesia no es únicamente para edificarte tú, no es únicamente para aprender tú. Tenemos que tomar en cuenta nuestro prójimo, porque somos un cuerpo. 1 Corintios 14:16. Pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente. Pablo guía nuestra mirada al que está sentado al lado de nosotros en la iglesia. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado y tú no estás solo en este mundo. Tú necesitas pensar en tu prójimo que está a tu lado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Qué lindo lo que dice Pablo acá. ¿Qué gano yo con hablar en la iglesia? Y vemos en la iglesia multitudes de personas al mismo tiempo hablando o aplicando la glosolalia que no se entiende lo que están diciendo. ¿Cómo edifican al hermano que está al lado si no entiende nada? Y tú tienes que recordar que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no estás solo en la iglesia.
Esto no es una discoteca para que tú pienses solamente en ti y bailes la vida loca. Esto es un tiempo de aprendizaje. Eso es un tiempo de comunión, de practicar el amor de la iglesia, el amor fraternal. Ahora bien, versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Oye, qué fuerte este versículo. Me pasó con personas que invité a una iglesia. Por primera vez invitados a una iglesia, yo tenía que dar unas palabras, se sientan en primera fila y de repente empieza el gallinero. Estaban horrorizados, estaban perturbados, con la cara se les veía. Y aquí dice en la Biblia que esto podía suceder. Versículo 24. ¿Qué diferencia? A la diferencia ahora va a dar la contraparte. Pero si todos profetizan, o sea, si esa iglesia yo invito a alguien y todos hablan de la Escritura y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué este fenómeno? Responde Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué diferencia en el comportamiento de la iglesia? Si yo entro a una iglesia y todos están gritando y yo soy inconverso, yo voy a decir, esta gente está loca. Pero si yo entro a una iglesia y todos están argumentando, hablando de la Escritura, profetizando, mostrando cómo es importante arrepentirnos, la profundidad del pecado, la necesidad de la gracia de Jesucristo, esta persona va a experimentar el poder del Espíritu y la Biblia va a entrar en él. Y va a discernir sus pensamientos y puede experimentar un quebrantamiento. ¿Qué diferencia? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y estos dos versículos que vienen a continuación, yo quiero animarte a que los resaltes en la Escritura, a que te los memorices si es posible, por si algún momento tienes una duda con relación al don de lenguas, por si algún momento has entrado a una iglesia y has visto 5 personas gritando. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Usted, querido hermano, tiene todo el derecho de que si usted entra a una iglesia y va a entrar en la presencia de Dios y tiene una gallina al lado y otra gallina al lado, usted le dice en el amor: querido hermano, yo quiero que juntos leamos este versículo de 1 Corintios 14, 27 y 28. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Porque necesitas tener un intérprete. Y si no lo tienes, debes callarte. No te mando a callar yo, te manda a callar el Espíritu Santo. Y así cuidamos la reverencia en la iglesia. Pero esto ya no se hace. Y por eso entramos a iglesias y cuando entramos conseguimos a 40, 50 personas hablando en lenguas, aplicando glosolalia, cuando eso no está permitido, porque la Biblia dice que tiene que ser con orden,
con un intérprete por turno. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es cierto que un profeta cristiano pueda entrar en trance. No es cierto, como dicen en algunas iglesias, que se fue y que se salió el espíritu. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y finalmente el versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué más claridad podemos encontrar? ¿Qué clara es la Biblia y con qué repetición da el mensaje? Si a pesar de eso seguimos en una vida desordenada y practicamos en la iglesia este don de forma deliberada, usted está cayendo en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quiero finalizar con un ejemplo. En el año 2017, mi esposa y yo fuimos a India. Y en India hay un río que se llama el río Ganges. Este río es el artífice, el protagonista de abastecer de agua potable a muchísimas personas, millones de personas. Pero sucede que en India creen en la reencarnación y en la santidad de este río, en el poder de este río. Quiere decir que la gente se muere y quieren echar cuerpos o cenizas de cuerpos en el río Ganges. Y esto era muy común en tiempos pasados, pero ahora que tenemos, gracias a la tecnología y a los avances, vemos cómo esto contamina el río, hay una lucha titánica en India porque las personas no quieren desistir de dejar de contaminar el río porque tienen una creencia religiosa. Algo que está haciendo daño, algo que está contaminando, ellos siguen renuentes porque no quieren, a pesar de que ellos mismos se están haciendo daños, porque necesitan de que el río se pueda sanear. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque no debería sorprenderte, porque esto también puede suceder en Venezuela y en Latinoamérica. Personas que practican una acción que contamina, que hace daño, que espanta a indoctos y nuevos creyentes, pero siguen insistiendo, y tenemos evidencia tras evidencia en la Escritura donde decimos, la Biblia dice que todo debe hacerse con orden, con un intérprete, por turno, que tú en la iglesia debes pensar en tu prójimo, porque ese es el segundo mandamiento, y aún así siguen contaminando. Eso se llama pecado. Espero que este video te haya servido para esclarecer dudas con relación al tema del don de lenguas y sus normativas, y si fue de bendición para tu vida o conoces a alguna persona que pueda recibir esta información, quiero animarte a que compartas esta información, a que te suscribas en nuestro canal y a que sigamos siendo iglesia practicando la sana doctrina. Que Dios te bendiga.